Se inclinó sobre la mesa, con los ojos llenos de lágrimas, y susurró: «Te engañé porque pensé que tú me engañabas». Pero Jonathan no la engañaba. Nunca lo había hecho. Y en ese momento, el hombre al que creía haber roto reveló que había estado planeando su venganza desde el principio. Una que la dejaría suplicando un perdón que nunca llegaría. Pero antes de seguir, necesito preguntarte algo. ¿Qué harías si tu pareja te mirara a los ojos y confesara su traición? No por lujuria, ni por amor, sino por sospecha. ¿Lo llamarías justicia o la herida más imperdonable? Piensa en eso mientras nos sumergimos en esta historia. Sara no era ajena al mundo de Jonathan. Era su esposa durante 9 años. La mujer que reía con él en las cenas de medianoche. Que susurraba sueños de formar una familia. Que una vez prometió que preferiría morir antes que traicionarlo. Sin embargo, aquí estaba, confesando el mismo acto que una vez juró que nunca podría soportar. La historia no comenzó con esta confesión. Todo empezó con miradas. Miradas breves y venenosas que se convertían en sombras de duda. Sara había visto a su marido acercarse más a Jessica, su secretaria en la empresa. Jessica era joven, lista y a menudo se quedaba hasta tarde en la oficina. Jonathan llegaba a casa cansado, distraído, a veces con rastros de perfume que Sara juraba que no era suyo. Las luces de la ciudad fuera de su apartamento en el rascacielos se sentían más frías cada noche. Y con cada pregunta sin respuesta, la confianza de Sara se quebraba. Entonces llegó Patrick, el mejor amigo de Jonathan desde la universidad. El hombre que había sido el padrino de su boda. Era encantador, ingenioso y siempre parecía saber las palabras adecuadas para que Sara se sintiera reconocida. Cuando las noches de Jonathan se alargaban, las visitas de Patrick se hacían más frecuentes. Se dejaba caer para ver cómo estaba, trayendo comida, risas, y finalmente, un consuelo que cruzaba la línea. Sara se decía a sí misma que no era real. Se decía a sí misma que era un juego. Una forma de equilibrar la balanza. Si Jonathan pudo traicionarme, ¿por qué no iba a hacerlo yo? El pensamiento la perseguía. La excusaba. Y la envenenaba hasta convertirse en su verdad. Pero la cruel ironía, Jonathan nunca la había traicionado. Jessica no era más que una secretaria leal. Alguien que se quedaba hasta tarde para ayudar a cumplir con los plazos. No alguien a quien él tocara. El silencio de Jonathan después de su confesión no se debía a que no tuviera palabras. Era porque las palabras se sentían inútiles. Repasaba cada noche que había defendido su amor por Sara. Cada sacrificio. Cada momento en que la eligió a ella por encima de la tentación. Y ahora, de pie frente a él, Sara se dio cuenta de que su error no era solo engañarla. Era juzgar mal al mismo hombre que le había dado todo. Pero Jonathan no era de los que gritan. No era de los que tiran cosas. No. Su venganza llegaría silenciosamente. Meticulosamente. Y de una manera que Sara nunca vería venir. El silencio de Jonathan esa noche se sintió más pesado que cualquier grito. Sara estaba sentada frente a él en la mesa del comedor. Sus ojos húmedos. Sus labios temblorosos. Esperaba gritos. Tal vez incluso un portazo. En cambio, obtuvo la quietud de un hombre calculando algo mucho más profundo. «Di algo», susurró. Su voz apenas audible. Ininteligible. Jonathan finalmente levantó la vista, con la mandíbula apretada, los ojos oscurecidos por algo que Sara no pudo descifrar. «Lo elegiste», dijo lentamente. «Patrick, ¿de entre todos?» El nombre en sí mismo contenía veneno. Patrick. El hombre en quien Jonathan confiaba como un hermano. El hombre que lo había apoyado durante las deudas universitarias, los problemas de negocios y las largas noches que dedicaron a construir sus vidas. La traición de Sara fue una herida. El hombre que tenía un amigo mío fue una herida. El hombre que tenía un amigo mío fue una herida. El hombre que tenía un amigo mío fue una herida. El hombre que tenía un amigo mío fue una herida. El hombre que tenía un amigo mío fue una herida. El hombre que tenía un amigo mío fue una herida. El hombre que tenía un amigo mío fue una herida. El hombre que tenía un amigo mío fue una herida. El hombre que tenía un amigo mío fue una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida.
El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. El hombre que tenía un amigo mío era una herida. Patrick había pasado por casa esa noche, trayendo comida para llevar y su sonrisa habitual. No deberías comer sola tanto tiempo, bromeó Patrick, deslizando las cajas sobre la mesa de centro. Sara puso los ojos en blanco, pero aceptó la comida. No es que tenga otra opción. Jonathan está casado con su trabajo. Y quizá, con su secretaria. Patrick se recostó en el sofá, su sonrisa se desvaneció. ¿De verdad crees que me engaña? La pregunta persistía, peligrosa en su simplicidad. Sara dudó, luego asintió. Lo presiento. Una mujer lo sabe. Patrick había suspirado, negando con la cabeza. Entonces quizá te mereces algo mejor, Sara. Alguien que te vea de verdad. Fue sutil al principio, su mano rozando la de ella al pasarle un tenedor. La forma en que sus ojos se detuvieron demasiado tiempo. La calidez en su risa cuando ella confiaba en él. Parecía inocente. Pero la soledad tiene la capacidad de pintar las cosas malas con los colores adecuados. Una noche, cuando el vino era más fuerte que su determinación, Sara dejó que Patrick la besara. Su corazón le gritaba que parara, pero su orgullo susurraba, esto igualará el marcador. Ese susurro se convirtió en un hábito. Ese susurro se convirtió en un hábito. Y el hábito se convirtió en un secreto. De vuelta al presente, Jonathan apretó los puños. Podía imaginarlo ahora. Patrick en su casa, en su sofá, comiendo, abrazando a su esposa. La traición no era solo por sexo. Era por confianza. Sara se inclinó hacia adelante, desesperada. Jonathan, fue un error. No lo amaba. Estaba sufriendo. Jonathan la interrumpió. Su voz, baja pero tan cortante como para cortar el cristal. No, Sara, no estaba sufriendo. Estabas castigando. Y ahora, me toca a mí decidir cómo termina esto. La mirada en sus ojos le provocó un escalofrío. No iba a explotar. Iba a desmantelarlo todo, pieza por pieza. Y Sara no tenía ni idea de la tormenta que acababa de desatar. La mañana después de la confesión de Sara, Jonathan salió del apartamento sin decir palabra. No dio un portazo ni alzó la voz. Simplemente se vistió con su traje azul marino, se ajustó la corbata y salió.
Ese silencio era peor que la rabia. Era el silencio de un hombre que ya había tomado una decisión. Sara estaba sentada a la mesa del comedor, con el café sin tocar enfriándose y las manos temblorosas. Había esperado una explosión, tal vez incluso que Jonathan la echara. Pero esta calma gélida la aterrorizaba más que nada. Jonathan condujo por la ciudad, los rascacielos difuminándose en acero y cristal. Su mente seguía reproduciendo la misma imagen. La mano de Patrick sobre Sara. La sonrisa de Patrick. La traición de Patrick. Apretó el volante con más fuerza, con la mandíbula apretada. Mi esposa. Mi mejor amigo. Ambos. Al mediodía, estaba parado afuera del apartamento de Patrick. No llamó antes. No llamó educadamente. Pulsó el timbre y cuando Patrick abrió la puerta, con la sorpresa dibujada en el rostro, Jonathan entró sin ser invitado. «¿Jonathan?», preguntó Patrick con una alegría forzada. «¿Qué pasa? ¿No has llamado?», preguntó Jonathan con una mirada fría e inquebrantable. «Tenemos que hablar». Patrick se removió incómodo, rascándose la nuca. «Claro». «¿Cerveza? ¿Café?», preguntó Jonathan. Jonathan ignoró la oferta y se sentó en el sofá, el mismo que Sara le había descrito una vez como demasiado cómodo para un soltero. Recorrió la habitación con la mirada como buscando rastros de lo ocurrido. «Te acostaste con mi mujer», dijo Jonathan con sequedad. Patrick se quedó paralizado, su máscara de encanto se desvaneció. «Jonathan, espera, escucha». «No hay nada que explicar», interrumpió Jonathan con voz firme pero cortante. «Sabías lo que hacías. Me miraste a los ojos durante años y me llamaste hermano. Luego lo hiciste a mis espaldas». Patrick tragó saliva, intentando recuperar el control. «Sara me dijo que la engañabas. Dijo que estabas con Jessica. Pensé que ya no te importaba». Jonathan se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos. «¿Y eso te daba derecho? ¿A traicionarme? ¿A ponerle las manos encima a mi esposa?». Patrick bajó la mirada. Por primera vez en años, no tenía palabras ingeniosas. Su silencio lo confirmaba todo. Jonathan se puso de pie, abotonándose la chaqueta lenta y deliberadamente. «Verás, Patrick, no solo me traicionaste. Me subestimaste. Y eso es algo que no olvido». Patrick frunció el ceño, confundido. «Jonathan, vamos. No hagas ninguna estupidez». Los labios de Jonathan se curvaron en una leve y fría sonrisa. «Oh, no lo haré. Pero desearás que lo hubiera hecho». Dicho esto, salió, dejando a Patrick sumido en una tormenta de culpa e inquietud. De vuelta en el apartamento, Sara se paseó de un lado a otro, esperando el regreso de Jonathan. Cuando finalmente entró por la puerta horas después, corrió hacia él. «¿Hablaste con él?». Jonathan la miró a los ojos, con una expresión indescifrable. «Sí. Lo hice». Se quedó sin aliento. «¿Y?». Jonathan se aflojó la corbata. Su voz era tranquila, pero cargada de una promesa tácita. «Y ahora, Sara, ustedes dos aprenderán lo que realmente se siente la traición». A Sara se le encogió el corazón. Se dio cuenta de que había puesto en marcha algo que no podía detener. ¿Y Jonathan? Apenas había empezado. Los días posteriores a la confrontación fueron como caminar sobre cristales rotos. Sara intentó arreglar las cosas, preparándole las comidas favoritas de Jonathan, tomándole la mano por las noches, disculpándose una y otra vez. Pero Jonathan había cambiado. No gritaba. No tiraba cosas. Era algo peor, distante. En el trabajo, Jonathan se sumergía más en sus proyectos. Jessica lo notó, por supuesto. Siempre lo notaba. Una noche, mientras la oficina se vaciaba, dudó junto a su escritorio. «Has estado más callado que de costumbre», dijo en voz baja. Jonathan levantó la vista, forzando una sonrisa cansada. «Simplemente la vida». Jessica ladeó la cabeza, con preocupación en los ojos. «Si alguna vez necesitas hablar». Pero Jonathan negó con la cabeza. No necesitaba a Jessica. No necesitaba compasión.
Lo que necesitaba era claridad y un plan. En casa, Sara vio cómo el hombre que una vez conoció se convertía en un extraño. Llegaba tarde, respondía a sus preguntas con respuestas de una sola palabra y dormía de espaldas a ella. Una noche, desesperada, susurró en la oscuridad: «Jonathan, por favor. Cometí un error. No me dejes fuera». Su respuesta fue tranquila, pero lo suficientemente cortante como para herir. «No solo cometiste un error, Sara. Elegiste destruirnos». Sus lágrimas empaparon la almohada, pero Jonathan no se giró para consolarla. La dejó llorar sola. Una semana después, Amanda entró en escena. Amanda había sido la mejor amiga de Sara durante años, la clase de amiga que conocía cada secreto, cada desamor, cada sueño tonto. Era hermosa de una manera diferente a Sara. Segura de sí misma, serena, siempre irradiando calma. Cuando Sara se casó con Jonathan, Amanda se alegró genuinamente por ella. Jonathan se encontró con Amanda por casualidad en una gala benéfica. El salón resplandecía con candelabros y copas de champán, pero Jonathan no estaba de humor festivo. Aún así, al ver a Amanda, se detuvo. «Jonathan», lo saludó ella con calidez, con una sonrisa genuina. «Ha pasado demasiado tiempo». Él le devolvió la sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. «Amanda, te ves bien». Hablaron brevemente. Del trabajo, de la organización benéfica, de viejos recuerdos. Pero hubo un cambio esa noche. Amanda vio algo en los ojos de Jonathan. Un profundo dolor que intentó disimular. Y Jonathan también vio algo en Amanda. Alguien que se comportaba con honestidad. Alguien intacto ante la traición que había corrompido su hogar. Cuando regresó con Sara más tarde esa noche, ella preguntó distraídamente: ¿quién estaba allí? La voz de Jonathan era despreocupada, pero su mente no. Se topó con Amanda. Sara sonrió levemente. «Ay, Amanda. Siempre pregunta por ti». Jonathan no dijo nada, pero una idea persistía en su mente. Tal vez debería preguntar más. Mientras tanto, Patrick evitaba a Jonathan como a la peste. Dejó de ir a los partidos de baloncesto, dejó de llamar, dejó de venir. Pero Jonathan no había terminado con él. No necesitaba perseguir a Patrick. La culpa ya lo carcomía y Jonathan planeaba apretarle el nudo cuando llegara el momento. Por ahora, se centraba en Sara. La dejó sumida en su arrepentimiento. Le dio la distancia justa para desesperarla, pero no la suficiente para cerrar el tema. Cada mirada fría, cada frase inconclusa, cada larga noche fuera era un hilo en la red que él tejía. Sara aún no se daba cuenta. Pero Jonathan no solo se alejaba. La estaba preparando para una caída. ¿Y Amanda? Amanda era la pieza que Sara nunca vería venir. La nueva rutina de Jonathan era deliberada. Noches largas en el trabajo, largas cenas de negocios, eventos benéficos ocasionales. Sara lo notaba, por supuesto. Siempre hacía las mismas preguntas, con la voz temblorosa. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? Y Jonathan siempre respondía de la misma manera, con medias verdades que no le decían nada. Fuera. Reuniones. No lo entenderías. Su paranoia, antes proyectada en él, ahora se convertía en un espejo del que no podía escapar. Empezó a revisar su teléfono cuando lo dejó en la encimera. Olió sus camisas, buscando perfume. Buscaba pruebas que no estaban allí. Amanda, en cambio, se convirtió en una constante sorprendente. Después de aquella gala, Jonathan se sintió atraído por su calidez. A diferencia de Sara, ella no fisgoneaba. A diferencia de Patrick, no fingía. Quedaron para tomar un café un sábado por la mañana, por pura casualidad, o eso afirmó Jonathan cuando Sara le preguntó más tarde. Amanda salía de una librería cuando se lo encontró. Terminaron sentados junto a la ventana de un pequeño café, hablando durante horas. «Pareces diferente, dijo Amanda con cuidado, bebiendo su café con leche. Jonathan se recostó, con la mirada fija en la calle. Diferente es una palabra para describirlo. ¿Quieres hablar de ello? Negó con la cabeza, pero luego añadió:
Digamos que las personas más cercanas a mí no son quienes yo creía. La mirada de Amanda se suavizó. No presionó. Simplemente extendió la mano por encima de la mesa y la posó sobre la de él por un breve instante. No era romántico. Todavía no. Pero fue tranquilizador. En casa, Sara sintió el cambio. El teléfono de Jonathan vibró una noche con un mensaje. Solo un nombre. Amanda. Se le encogió el estómago. Lo confrontó al instante. ¿Por qué te escribe Amanda? Jonathan levantó la vista de su portátil, tan tranquilo como siempre. Nos encontramos. Hablamos. ¿Hablamos de qué? De la vida. La naturalidad de su tono volvió loca a Sara. No podía acusarlo, no sin sonar hipócrita. Después de todo, ¿no había sido ella la que andaba a escondidas con Patrick? Aún así, la ironía la quemaba. Ella espetó. Es mi mejor amiga, Jonathan. Finalmente la miró con ojos fríos. Lo era. Las palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Mientras tanto, la vida de Patrick se desmoronaba. Jonathan no le había hablado desde la confrontación. Pero el silencio era peor que la venganza. En la oficina, Patrick notó que los colegas de Jonathan lo trataban de manera diferente, como si supieran algo que él no. Cada mirada se sentía cargada. Cada apretón de manos más frío. Una noche, Patrick llamó a Sara, con la voz quebrada. ¿Lo sabe? Sara contuvo la respiración. Sí, lo sabe todo. Maldita sea. Patrick maldijo. Va a destruirme. Sara susurró. Ya me está destruyendo. Sus voces temblaban de arrepentimiento, pero ninguna podía deshacer lo hecho. Jonathan, en cambio, no tenía prisa. La venganza, lo sabía, no se trataba de explosiones, se trataba de erosión. Quería que Sara sintiera el mismo aislamiento que ella le había infligido. Quería que Patrick se ahogara en su culpa antes siquiera de volver a tocarlo. ¿Y Amanda? No era solo parte del plan. Se estaba convirtiendo en la prueba de que Jonathan no estaba roto. Estaba reconstruyéndose, sin Sara. Las líneas estaban trazadas, y Sara estaba del lado equivocado. Las noches de Jonathan se volvieron más impredecibles. Algunas noches llegaba tarde a casa, otras no. Cuando Sara preguntaba, sus respuestas eran cortantes, deliberadas. ¿Dónde estabas? Insistió un jueves, paseándose por la sala en bata. Cena. ¿Con quién? Alguien que realmente valore la honestidad. Las palabras cortaron como el cristal. Las rodillas de Sara casi cedieron. Intentó responder, pero Jonathan ya la había pasado, retirándose al dormitorio. Amanda se había convertido en una presencia constante en la vida de Jonathan. Sus conversaciones no eran coquetas. Eran honestas, crudas, conmovedoras. Le hizo las preguntas que Sara nunca se había hecho. Una noche, se sentaron en un banco del parque con vistas a las luces de la ciudad. Jonathan se quedó mirando el horizonte en silencio durante un largo rato. ¿Alguna vez sientes que la persona que más amas se convierte en una extraña de la noche a la mañana? Preguntó. Amanda ladeó la cabeza. Su voz era suave. Sí. Y es la sensación más solitaria del mundo. Jonathan finalmente la miró. No había compasión en su mirada, solo comprensión. Esa noche, por primera vez en semanas, sintió que alguien realmente lo veía. La paranoia de Sara creció. Empezó a llamar a Amanda a altas horas de la noche, con la voz afilada por la sospecha. ¿Estás viendo a Jonathan? Preguntó una noche. Amanda suspiró. Sara, no. Es tu marido. Está sufriendo. No tergiverses esto. Pero Sara no estaba convencida. Cada pregunta sin respuesta de Jonathan se sentía como una prueba. Cada mensaje de texto que recibía se sentía como una traición. En el espejo, apenas se reconocía a sí misma. Sus ojos, una vez seguros, estaban inyectados en sangre. Su sonrisa había desaparecido. La mujer que creía estar equilibrando la balanza ahora parecía como si la hubieran tragado entera. Patrick, mientras tanto, se desmoronaba más rápido. Jonathan no había hablado con él en semanas, pero su silencio era lo suficientemente pesado como para aplastarlo. En la oficina, Patrick notó los movimientos sutiles de Jonathan.
Proyectos reasignados, su influencia disminuida. Invitaciones a cenas ejecutivas desapareciendo silenciosamente. Una tarde, Jonathan finalmente lo llamó a su oficina. El ambiente era tenso, sofocante. Patrick, dijo Jonathan con calma sin levantar la vista de su portátil. He estado revisando parte de tu trabajo. Descuidado. Distraído. Eso no es propio de ti. Patrick tragó saliva con dificultad. Es que he tenido mucho en la cabeza. Jonathan finalmente lo miró, con ojos fríos. Entonces aclaró las cosas. Porque en esta empresa, la distracción te reemplaza. Patrick asintió rápidamente, pero su rostro estaba pálido. Entendió el subtexto. Jonathan ya no era solo su amigo. Era su jefe. Y los jefes podían enterrarte sin siquiera levantar la voz. En casa, Sara finalmente se derrumbó. Una noche, cayó de rodillas en la sala cuando Jonathan entró. Las lágrimas corrían por su rostro, su voz entrecortada. Por favor, Jonathan. Por favor, no me dejes. Sé que me equivoqué. Haré lo que sea. Lo arreglaré. Jonathan la miró impasible. No puedes arreglar algo que elegiste destruir, Sara. Pasó junto a ella como si fuera una extraña en la calle. Y en ese momento, Sara se dio cuenta de que ya no luchaba por el perdón. Luchaba contra el fantasma de un matrimonio que ya había destruido. Jonathan no se apresuraba con Amanda. No tenía por qué hacerlo. Su conexión creció de forma natural. Cada conversación forjaba un vínculo que parecía más auténtico que el amor que una vez luchó por preservar con Sara. Una noche, asistieron a otra gala benéfica. Amanda estaba radiante con un vestido esmeralda intenso. Su risa, suave pero segura, le impresionó. Jonathan la observó. No con hambre, sino con respeto. Admiración. Durante la cena, Amanda se inclinó hacia él. Has pasado por un infierno, Jonathan. Pero lo llevas con más fuerza que la mayoría de los hombres que conozco. Rió levemente, negando con la cabeza. Si supieras lo cerca que he estado de quemarlo todo. La mano de Amanda rozó la suya. No necesitas quemarte. Reconstruye. Las palabras persistieron. Por primera vez en meses, Jonathan sintió esperanza. Como si tal vez hubiera vida más allá de la traición. De vuelta en el apartamento, Sara notó la diferencia. El traje de Jonathan olía ligeramente a un perfume que no era el suyo. Sus ojos tenían una calma que no había visto desde antes de su confesión. Esa calma la aterrorizó más que la ira. ¿Estás saliendo con Amanda?, preguntó una noche con voz aguda. Jonathan no se inmutó. ¿Por qué importa eso ahora? Porque es mi amiga, gritó Sara, con lágrimas quemándole los ojos. Jonathan la miró con serenidad. Y Patrick era mío. Las palabras impactaron como un trueno. Sara se tambaleó hacia atrás, dándose cuenta de que él había convertido su traición en un espejo del que no podía escapar. Patrick, mientras tanto, se desmoronaba rápidamente. Jonathan no había necesitado despedirlo. Se estaba destruyendo a sí mismo. Bebía más, incumplía plazos, arremetía contra sus colegas. El hombre seguro e ingenioso que una vez encantó a todos ahora era un cascarón, atormentado por la culpa y el miedo. Una noche, Patrick volvió a llamar a Sara con la voz entrecortada. Me va a arruinar. Lo presiento. Sara se pegó el teléfono al oído, susurrando con fiereza. Podemos arreglar esto. Podemos hablar con él. Explicar. Patrick la interrumpió. ¿Explicar qué? ¿Qué destruimos al único hombre que confiaba en nosotros? Nunca nos perdonará, Sara. Nunca. Por primera vez, Sara se dio cuenta de que Patrick ya no era su aliado. Solo era otra alma que se hundía, arrastrándola consigo. Jonathan regresó a casa tarde una noche y encontró a Sara esperando en la oscuridad. Tenía los ojos rojos. Apretó los puños. Me estás humillando, espetó, paseándote con Amanda como si no existiera. Jonathan dejó el maletín con calma. Te humillaste a ti mismo. El día que elegiste a Patrick. No confundas mi sanación con tu castigo. Sara se abalanzó sobre él, golpeándole el pecho con puños débiles.
Lo hice porque pensé que me engañabas. Pensé que era Jessica. Jonathan la agarró por las muñecas, firme pero no violento. Bajó la voz. Fría y definitiva. Destruiste un matrimonio por una mentira que te dijiste a ti mismo. ¿Y ahora quieres que cargue con esa culpa? No, Sara. Es tuya. La soltó. Y ella se desplomó en el sofá, sollozando. Jonathan no la consoló. Simplemente entró en el dormitorio. La silenciosa promesa de Amanda lo esperaba en el futuro como un faro en la tormenta. A Jonathan ya no le importaba esconderse. Si Sara había justificado su traición pensando que él la engañaba, entonces él le daría algo real con lo que ahogarse. No fue cruel. Nada de darse la mano en público, nada de exhibiciones exageradas. Pero su tiempo con Amanda ya no era casualidad. Cenaban juntos, asistían a eventos juntos. Amanda no era su secreto. Era su pieza. En una gala, las cámaras tomaron fotos de Jonathan y Amanda riendo juntos, con sonrisas espontáneas. A la mañana siguiente, las fotos ya estaban en línea. Sara las vio en su teléfono, con la sangre helada. Sus manos temblorosas casi dejaron caer el dispositivo. Irrumpió en el estudio de Jonathan, acercándole el teléfono. Me estás humillando delante de todos. Jonathan levantó la vista tranquilamente de su escritorio. No, Sara. Te humillaste a ti misma cuando le abriste las piernas a Patrick. El mundo se está poniendo al día. Sintió una opresión en el pecho, la rabia se mezclaba con la vergüenza. Por primera vez, se dio cuenta de que Jonathan no solo se estaba alejando. Se estaba yendo. Patrick, mientras tanto, se derrumbaba. En la firma, su otrora estelar reputación estaba en cenizas. Jonathan no necesitaba sabotearlo abiertamente. Simplemente retiró su escudo. Sin la influencia de Jonathan, los errores de Patrick se magnificaban y sus excusas, destrozadas en las reuniones. Una tarde, Patrick se sentó hundido en la silla de su oficina, mirando fijamente una carta de despido. Le temblaban las manos al coger el teléfono. Llamó a Sara con la voz quebrada. Me despidieron. Después de 10 años, me despidieron. Sara cerró los ojos, con lágrimas en los ojos. Patrick. Se acabó, susurró. Jonathan se lo llevó todo. Y yo, lo dejé. Sara quería consolarlo, pero apenas podía sostenerse en sus propios escombros. Su matrimonio estaba en ruinas. Su mejor amiga se deslizaba hacia los brazos de Jonathan. Y ahora Patrick, el hombre por el que lo había apostado todo, estaba acabado. En casa, Jonathan empezó a dormir en la habitación de invitados. No discutió. Simplemente llevó su almohada y su manta por el pasillo una noche, dejando a Sara sola en la cama. Jonathan, por favor, suplicó en la puerta. Podemos ir a terapia. Podemos reconstruir. Haré lo que sea necesario. Jonathan ni siquiera levantó la vista mientras arreglaba las sábanas. No puedes reconstruir una casa que ya es ceniza, Sara. Deja de intentarlo. Se derrumbó de nuevo, aferrándose al marco de la puerta como si pudiera mantener unido su matrimonio. Pero Jonathan estaba harto. Amanda, mientras tanto, se mantuvo cautelosa. No intentaba reemplazar a Sara. No presionaba a Jonathan, no se apresuraba. Pero cada conversación, cada mirada, cargaba el peso de la posibilidad. Y Jonathan, por primera vez, se permitió imaginar una vida sin las cadenas de la traición. El hombre que una vez había sido consumido por la sombra de Sara estaba saliendo a una nueva luz. ¿Y Sara? Estaba comprendiendo la dolorosa verdad. Lo había perdido, no por Jessica, ni por rumores, sino por sus propias decisiones. Y nada de lo que dijera podía deshacerlo. Él sobreyacía en la encimera de la cocina como una bomba a punto de estallar. Sara lo miró fijamente, con las manos temblorosas, el pecho agitado por las respiraciones superficiales. Ya sabía lo que era antes de abrirlo. Papeles de divorcio. Se le partió el corazón al leer las palabras. Petición de disolución del matrimonio. Jonathan no había gritado ni maldecido. Simplemente había renunciado a 9 años de amor con mano fría y firme. Cuando entró esa noche, Sara lo esperaba. Apretaba los papeles en el puño.
Tenía la cara manchada de rímel y la voz ronca. ¿Te estás divorciando de mí? ¿Así como así? ¿Después de todo lo que hemos pasado? Jonathan dejó el maletín con calma. Después de todo lo que he pasado, Sara, esto es compasión. Se tambaleó hacia él, con desesperación en cada paso. No, Jonathan, por favor, no hagas esto. Cambiaré. Lucharé por nosotros. Yo. La interrumpió con una mirada cortante. Ya luchaste, Sara. No por nosotros. Por Patrick. Y ganaste. Su cuerpo se estremeció con sollozos, pero la determinación de Jonathan no flaqueó. Había llorado solo en las noches posteriores a su confesión. Había sufrido el cuchillo de la traición en silencio. Ahora, su silencio era su sentencia. Patrick ya era un fantasma. Su despido de la firma se extendió por la industria como un reguero de pólvora. Ninguna empresa lo quería. Su reputación, antaño pulida y envidiable, estaba en ruinas. Llamó a Sara una última vez, con la voz hueca. Me destruyó, Sara, y me lo merezco. Patrick, no digas eso. Es verdad, susurró Patrick. Tú y yo quemamos al único hombre bueno que cualquiera de los dos tuvo. ¿Y ahora? Ni siquiera puedo mirarme. Entonces la línea se cortó. Sara intentó devolver la llamada, pero Patrick nunca respondió. Desapareció de su vida, dejando solo las cenizas de sus decisiones. Jonathan, mientras tanto, no fue cruel en su victoria. No hizo alarde de Amanda en la cara de Sara. Pero tampoco ocultó la verdad. Cuando amigos en común preguntaron, simplemente dijo, Sara y yo nos estamos divorciando. Amanda ha sido un apoyo en todo esto. Amanda misma dudó al principio. ¿Estás seguro, Jonathan? La gente hablará. Jonathan la miró fijamente a los ojos. Déjalos. Ya he vivido suficientes mentiras. Estoy harta de esconderme. La sonrisa de Amanda era pequeña, pero era real. Y para Jonathan, eso era más de lo que había pedido. Esa noche, Sara cayó al suelo del apartamento que una vez compartieron, agarrando los papeles del divorcio contra su pecho. Sus lágrimas empaparon las páginas, su voz se quebró mientras susurraba a la habitación vacía. Te engañé porque pensé que me engañabas a mí. Pero las paredes no respondieron. Jonathan no respondió. Y por primera vez, Sara comprendió todo el peso de sus propias palabras. 6 meses después, los papeles fueron firmados. Las firmas entintadas. Y el matrimonio que una vez pareció inquebrantable no era más que un recuerdo archivado en un juzgado. Jonathan estaba de pie en el balcón de su nuevo apartamento con vistas al horizonte de la ciudad. El aire era más fresco ahora. Más tranquilo. Como su vida. Detrás de él, Amanda salió con 2 copas de vino. Puso una en su mano, su presencia firme, arraigada. Te ves más ligero, dijo en voz baja. Jonathan sonrió levemente. Porque finalmente solté el peso que me estaba matando. Amanda lo estudió, cautelosa como siempre. ¿Alguna vez te arrepientes? Tomó un sorbo. Sus ojos en el horizonte. No dejar a Sara. Lamento haber perdido tanto tiempo tratando de arreglar lo que ella ya destruyó. Amanda no presionó más. Ella no necesitaba hacerlo. El silencio entre ellos fue suficiente. Mientras tanto, el mundo de Sara se había derrumbado por completo. Se había mudado a un apartamento más pequeño en las afueras de la ciudad. Las cenas lujosas, las joyas caras, la vida cómoda. Ido. Los amigos dejaron de llamar. Los susurros la seguían a todas partes. Ella engañó a Jonathan. Ella arruinó todo. Una noche, Sara estaba sentada en el sofá con una foto enmarcada del día de su boda. Su pulgar rozó la sonrisa de Jonathan. Una sonrisa que solía pertenecerle. Pensé que me estabas engañando. Ella susurró en la habitación vacía. Pensé que me estaba protegiendo. Pero la verdad era simple y cruel. Su miedo se había convertido en una profecía autocumplida. Al intentar castigar a Jonathan por un crimen que él nunca cometió, ella había cometido la máxima traición. Y Jonathan le había dado lo que más temía. Su ausencia. El golpe final llegó en la boda de un amigo en común. Sara entró. Con la cabeza gacha.
Su vestido es sencillo en comparación con los vestidos brillantes que la rodean. Y entonces ella los vio. Jonatán y Amanda. Juntos. Radiante. Su mano descansando suavemente en la parte baja de su espalda. Su risa suena como música. El corazón de Sara se hizo añicos cuando los susurros recorrieron la multitud. Jonatán siguió adelante. Ella es perfecta para él. Se ven tan felices. Sara no podía respirar. Su pecho se sintió aplastado bajo el peso del arrepentimiento. Ella salió silenciosamente, incapaz de mirar al hombre que una vez tuvo. El hombre al que abandonó. Encontrar alegría en los brazos de otra persona. Más tarde esa noche, Jonathan y Amanda bailaron bajo las luces doradas. Por primera vez en años, Jonathan se sintió libre. No solo por traición, pero por amargura. Mientras la música aumentaba, Amanda se inclinó y susurró: «Te mereces esto. Mereces un amor que no te rompa». Y Jonathan le creyó. La historia de Jonathan, Sara, Patrick y Amanda fue más que solo traición y venganza. Fue un recordatorio brutal de lo frágil que es la confianza. Y con qué facilidad el miedo puede convertirse en destrucción. Sara hizo trampa porque pensó que Jonathan la estaba haciendo. Lo perdió todo por una mentira que se dijo a sí misma. Y Jonathan, al alejarse, encontró algo mucho más grande. La fuerza para elegir la paz sobre el caos, la verdad sobre la sospecha y el amor sobre el miedo.